Puedes correr, puedes esconderte, pero nunca escaparás realmente del destino que te espera si intentas navegar en el Mar Negro. Ese es el mensaje que Ucrania envió a Rusia, un país sin marina de guerra y que ha pasado gran parte de la guerra iniciada por Rusia. Ucrania ha vuelto casi irrelevante a la temida flota rusa del Mar Negro y su creciente arsenal de drones y misiles, lo que solo empeorará para Rusia. ¿Por qué? Ucrania controla el Mar Negro, pues su flota de drones marítimos ahora tiene nuevas capacidades que los hacen más letales que antes. La marina de Putin tiene demasiado miedo de salir del puerto y tiene toda la razón para estarlo. Sabe que una muerte explosiva, en una escala nunca antes vista, le espera si sale. Defense Express reporta que un oficial anónimo de la inteligencia de defensa de Ucrania lo afirmó. Rusia teme tanto enviar sus buques de guerra al Mar Negro que los mantiene cerca de sus puertos. Ese oficial, con el indicativo 13avo, afirma que los drones marítimos de Ucrania impiden que los barcos rusos naveguen. Su impacto ha sido tal que Rusia ha dejado todas sus principales operaciones militares en el Mar Negro. Solo lanza misiles desde los pocos buques de guerra que le quedan antes de que regresen a sus escondites. El 13 habló con Associated Press en diciembre para informar eso. Rusia está inactiva en un tramo de agua que creía controlar cuando Vladimir Putin inició su supuesta operación militar especial. Hoy, probablemente alcanzamos una meseta, afirmó el oficial en la sombra, indicando que el conflicto en el Mar Negro está en punto muerto por los drones ucranianos. Estamos limitando efectivamente los movimientos del enemigo, pero esos ataques dramáticos y de alto perfil que vimos antes no han ocurrido desde hace bastante tiempo. Eso es porque el enemigo se ha adaptado. Pero las adaptaciones no son tan impresionantes como podrías pensar. Rusia no ha ideado nuevas defensas novedosas que protejan a sus buques de guerra de los vehículos de superficie no tripulados de Ucrania, o vehículos de superficie no tripulados. No se está instalando en los barcos ningún equipo que pueda ayudar a las tripulaciones rusas a detectar la llegada de estos drones. Tampoco se están desplegando armas que puedan destruir los vehículos de superficie no tripulados de Ucrania antes de que causen estragos en los barcos que atacan. La adaptación de Rusia ante los vehículos de superficie no tripulado ucranianos es esconder sus buques de guerra. Según Defensa Express, ahora estos barcos no se alejan más de 40 kilómetros de sus puertos para lanzar misiles de largo alcance contra Ucrania. Antes de regresar, el Instituto Naval de Estados Unidos informa que el Mar Negro tiene 169,000 millas cuadradas y es el mar número 49 más grande del mundo. Rusia explota solo una pequeña parte de esas aguas debido a los vehículos de superficie no tripulado de Ucrania. Todo lo que Rusia puede hacer es lanzar misiles desde sus barcos hacia las pocas regiones costeras que esos barcos pueden atacar de manera confiable, a solo unas millas de distancia de sus puertos. La mayoría de estos ataques se concentran en Odessa, con un enfoque particular en los puertos de la región del Danubio, informa TSN. Estos y los ataques de Ucrania en el Mar Negro no han frenado el comercio, pues más de 200 embarcaciones entran o salen de la región cada mes. El libre movimiento de esos barcos comerciales muestra que la flota del Mar Negro, que debía dominar el mar, le da ventaja a la flota. Su nombre no ha logrado cumplir con su función, y la situación de Rusia en el Mar Negro solo va a empeorar. A partir de aquí, Ucrania está desarrollando nuevas generaciones de vehículos no tripulados de superficie que pueden causar aún más daño que los que ya está usando. Hablaremos de esos drones más adelante en el video. Por ahora, vale la pena examinar la situación del Mar Negro como era antes de la guerra y cómo se volvió una vez que la guerra comenzó, para resaltar cuán profunda es la humillación de Rusia. Rusia nunca debió estar en una situación donde su flota del Mar Negro solo pudiera salir de puerto ocasionalmente para lanzar misiles. Se suponía que debía dominar, pero terminó sin hacer nada. Pero si le hubieras dicho a alguien que esta sería la situación antes de que comenzara la guerra, probablemente se habría reído en tu cara. Ucrania, aunque su ejército ha mejorado mucho en años recientes, nunca ha sido una potencia naval respetable. Desde que Putin anexó ilegalmente Crimea en 2014, esa anexión le otorgó a Rusia el control de Crimea. El puerto de Sebastopol, según el Museo Imperial de la Guerra, es y sigue siendo hogar de la flota del Mar Negro. Un puerto, que alguna vez fue el hogar de casi todo el poder naval de Ucrania, ahora está controlado por Putin, junto con los barcos que representaban la mayor amenaza que Ucrania podría haber reunido si la anexión no hubiera ocurrido. Rusia capturó al menos 100 de los buques de guerra de la Marina ucraniana cuando tomó Sebastopol y los otros puertos de Crimea. Y aunque 35 de esos buques de guerra fueron retirados posteriormente de Crimea y devueltos a la Ucrania continental, muchos de los que Rusia conservó pasaron a formar parte de la flota del Mar Negro, y se suponía que iban a aterrorizar a Ucrania cuando Putin lanzó su invasión.
Ucrania prácticamente se quedó sin marina y aún no la tiene. Global Firepower publica clasificaciones anuales de fuerzas militares mundiales según muchos factores. La Marina de Ucrania cuenta con 89 activos, pero ninguno es un buque de guerra que le permita ejercer dominio naval tradicional. En el Mar Negro, no hay portaaviones, destructores, fragatas ni corbetas en la Marina de Ucrania. Según Global Firepower, el país solo cuenta con 3 buques de guerra de minas, 33 barcos patrulla y 56 activos no definidos que ni siquiera son lo bastante poderosos para ser considerados por Global Firepower. Contrasta eso con la flota del Mar Negro antes de la guerra en Ucrania, y verás de inmediato por qué. Muchos asumieron que el Mar Negro era prácticamente ruso, desde el principio. El Instituto de Política Exterior afirma que Rusia modernizaba la flota del Mar Negro. Antes de la anexión de Crimea, ya formaba parte del Plan Estatal de Defensa 2011-2020. Entre 2010 y la invasión de Ucrania por Putin en 2022, Rusia sumó 3 fragatas, 6 submarinos de ataque y 4 corbetas misilísticas a su flota. Solo esas incorporaciones tenían mucho más poder de fuego que cualquier cosa que la Marina ucraniana pudiera enviar al Mar Negro. Y además las corbetas también eran capaces de lanzar los misiles de crucero Kalibr de Rusia. Según el instituto, el poder de fuego conjunto de estos buques permitiría a la flota del Mar Negro lanzar hasta 92 misiles Kalibr. Es comparable a un destructor Arleigh Burke de la Marina de Estados Unidos. Ucrania no tenía posibilidades en el Mar Negro, pero casi 4 años después del inicio de la guerra en Ucrania. Rusia ahora usa estos buques solo para ataques esporádicos con misiles, y casi no tiene presencia en el Mar Negro fuera de sus puertos. ¿Qué pasó? En pocas palabras, los vehículos de superficie no tripulados de Ucrania. Mientras el resto del mundo se enfocaba en el poder y la estrategia naval tradicional, Ucrania estaba desarrollando drones marítimos y nuevos misiles que podía usar para atacar los buques de guerra rusos en el Mar Negro. Ucrania no solo atacó los barcos más débiles, también los principales buques de guerra cayeron rápidamente. Según Defense Express, los drones marítimos ucranianos ya han atacado objetivos de alto valor como el buque Cesar Kunikov, la corbeta Ivanovets y un crucero de misiles. Moskva en abril de 2022 según el medio. El Moskva fue una de las primeras grandes pérdidas para la flota del Mar Negro, siendo su crucero de misiles insignia. Ucrania lo destruyó en los primeros meses de la invasión, sentando las bases para la campaña siguiente. Eso devastaría al resto de la flota rusa. Ucrania destruyó el Moskva con misiles Neptuno, pero después la flota del Mar Negro. Las bajas serían consecuencia de las ojivas explosivas que llevan los drones de Ucrania. Según informa el National Security Journal, Ucrania comenzó a lanzar ataques combinados de misiles y drones sobre Sebastopol. Tras su éxito inicial en el Mar Negro, Rusia creyó que este puerto era seguro, subestimando la capacidad de ataque a distancia de Ucrania, respaldada por aliados occidentales. Entre 2022 y 2024, Ucrania reporta al menos 20 embarcaciones alcanzadas en el Mar Negro con estos ataques, según el diario. El Instituto Naval de Estados Unidos y otros afirman que Ucrania eliminó 1/3 de la flota del Mar Negro en 2024. Rusia tuvo que retirar sus buques de guerra al Mar de Azov para no ser alcanzados, resultando en la total humillación de su flota en el Mar Negro. La flota que debía dominar el Mar Negro terminó moviéndose constantemente para evitar misiles y drones ucranianos. La flota sigue activa en el Mar Negro, según la Revista de Seguridad Nacional. Los submarinos de la flota todavía patrullan las aguas del mar, y los buques de guerra que asoman desde sus puertos, que ya hemos mencionado, siguen activos. Pero estas son operaciones navales limitadas de una flota que se suponía debía tener el control total del Mar Negro. Como dice el 13º, nada ha cambiado al acercarnos a finales de 2025. Ucrania quiere que así continúe. Ahí es donde entran los drones mencionados antes. Defense Express resalta la familia Megura de vehículos de superficie no tripulados y menciona que la Dirección de Inteligencia de Ucrania usa 2 versiones. El Megura UMITU 5 es un dron de embestida, lo que significa que puede ser cargado con una ojiva y luego enviado para hundir un buque de guerra. Y en cuanto al Megura B7, ese dron es una plataforma de armas que Ucrania equipa con misiles superficie-aire para atacar helicópteros, aviones y misiles enviados desde Crimea. Ambos se controlan remotamente con una consola tipo maleta que incluye pantallas, joysticks y sistemas de seguridad, facilitando que los operadores de drones sepan qué hacer. Para sacar el máximo provecho del Megura y sacar el máximo provecho de los Megura es exactamente lo que Ucrania ha hecho. En agosto de 2024, el Instituto Real de Servicios Unidos afirmó que plataformas no tripuladas como el Megura son clave para el éxito de Ucrania. El grupo de expertos también menciona los drones Sea Baby,
usados por el Servicio de Seguridad de Ucrania contra la flota rusa del Mar Negro. Es difícil imaginar una manera en la que se pudiera lograr el mismo efecto con plataformas tripuladas. Rusi señala que los drones ucranianos pueden poner en riesgo a la flota rusa en todo el Mar Negro, incluso cerca de la costa rusa, donde se puede desplegar toda la fuerza militar rusa. La Fundación para la Investigación Política, Económica y Social, Fundación para la Investigación Política, Económica y Social, coincide y afirma que los vehículos de superficie no tripulado de Ucrania han alterado el equilibrio naval en el Mar Negro. Fundación para la Investigación Política, Económica y Social destaca algunas de las ventajas que tienen los drones de Ucrania sobre los buques de guerra rusos, incluyendo su velocidad y pequeño tamaño, lo cual hace que los drones sean increíblemente difíciles de detectar. Antes de que sea demasiado tarde, los barcos de Rusia ya no pueden hacer nada contra ellos usando estos drones. Ucrania limitó la libertad de movimiento que se creía tendría la flota del Mar Negro durante la guerra. Esto ha debilitado la capacidad de Rusia para proyectar poder con su antes temida flota. Vemos por los comentarios del 13 que una flota que básicamente está escondida por los drones de Ucrania no es una flota que deba ser temida. El hecho de que Ucrania ya no esté realizando los ataques llamativos que menciona el 13 se debe tanto a que ya no lo necesita, como a las débiles adaptaciones de Rusia a los drones ucranianos, como dice el 13 sobre la flota rusa. Constantemente se esconden. Eso también es resultado de nuestra unidad, porque imagina el costo de mantener una flota inactiva. Pero Ucrania no se duerme en sus laureles. Pronto tendrá vehículos de superficie no tripulados que quizá ni siquiera necesiten ser guiados por un operador patrullando el Mar Negro. El 13 dice que la siguiente etapa de la evolución de los vehículos de superficie no tripulados de Ucrania se acerca rápidamente y será una etapa en la que Ucrania dependerá mucho de la inteligencia artificial o inteligencia artificial para representar una amenaza aún mayor para los buques de guerra de Rusia. En este momento, la búsqueda de objetivos es un proceso combinado, parte operador, parte inteligencia artificial. En el futuro, lanzarás el dron y buscará de manera independiente un objetivo, distinguirá entre embarcaciones civiles y militares y tomará más decisiones por sí mismo. Ucrania también ha logrado recopilar una enorme cantidad de datos operativos gracias a las hazañas de sus operadores de drones navales. Esto implica que el futuro del que habla el 13 podría llegar antes de lo esperado. Los vehículos de superficie no tripulado con inteligencia artificial ya operan en el Mar Negro, aunque quizá no sean tan avanzados como dice el 13 sobre los drones futuros. En octubre, Defense News reportó que el Servicio Secreto de Ucrania presentó una versión mejorada del dron Sea Baby. La mejora incrementó el alcance del dron de 620 a 930 millas y permite transportar hasta 4.400 libras de carga útil. Esa combinación de alcance, que hace que todo el Mar Negro sea transitable, y poder de fuego, no fue suficiente para hacer que los buques de guerra rusos se escondieran aún más. El Sea Baby tendrá variantes con torretas de ametralladoras y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. En cuanto a la inteligencia artificial, un general de brigada del Servicio de Seguridad de Ucrania, llamado Iván Lukashevich, afirma que los nuevos drones Sea Baby tendrán un sistema de identificación de amigo o enemigo asistido por inteligencia artificial. Lukashevich también afirma que los nuevos drones también serán capaces de lanzar drones de ataque aéreo. Tienen un sistema de autodestrucción en varias capas que impide que Rusia capture y estudie los drones. No está claro qué papel, si es que alguno, jugará la inteligencia artificial en estas funciones. Incluso con el sistema de puntería, el bebé marino avanza hacia el futuro. Como dice el 13 que está por llegar, si estas funciones se instalan en el bebé marino, es probable que los drones Megura de Ucrania también reciban pronto actualizaciones similares. Si no lo han hecho ya, Ucrania también está trabajando con socios extranjeros para desarrollar nuevos drones marinos. En octubre, United 24 informó que la estatal ucraniana Ukroboronprom firmó un acuerdo con la estadounidense Levanta Tech Incorporated. Este acuerdo permitirá desarrollar juntos un nuevo dron marino con alcance de más de 3.000 millas y una ojiva de 1 tonelada. Imagina ese dron con inteligencia artificial. 13. Asco. Los barcos rusos, que ya temen salir de sus puertos en el Mar Negro, podrían ser atacados incluso en sus refugios. Con la tecnología de drones y el desarrollo actual, el futuro del conflicto en el Mar Negro será muy distinto a lo visto hasta ahora en la guerra. Ya hay pruebas en los comentarios del 13 sobre la ausencia de ataques importantes de Ucrania a buques de guerra rusos. Con el Mar Negro bajo control de drones ucranianos, Ucrania ahora puede atacar otros activos navales rusos, activos como la flota Sombra. Esta flota, que está compuesta principalmente por petroleros envejecidos y embarcaciones similares, fue reunida por Putin como respuesta a las sanciones occidentales. Como las sanciones dificultan que los barcos con licencia de Rusia transporten petróleo y otras cargas por el mundo,
Los barcos de la flota sombra ocultan intencionalmente su origen y juegan un gran papel en mantener el flujo de dinero hacia Rusia, que luego es grabado y usado por Rusia en la guerra de Ucrania. Calcular el valor en dólares de la carga transportada por la flota sombra de Rusia desde la invasión de Putin es complicado por su naturaleza secreta. El Reino Unido identificó suficientes barcos entre inicios de 2024 y mayo de 2025 para que su gobierno sancione 100 embarcaciones rusas sospechosas. Deep Sea Reporter afirma que estos barcos sancionados movieron carga valorada en más de 24.000 millones de dólares en ese periodo. Esto muestra lo lucrativa que ha sido la flota fantasma para Rusia. Sin más buques de guerra que atacar en el Mar Negro, al menos por ahora, Ucrania está cambiando su enfoque a estos barcos de la flota fantasma. Al hacerlo, busca debilitar una de las principales fuentes financieras de Rusia para afectar la maquinaria de guerra de Putin. En las últimas 2 semanas, Ucrania ha sido especialmente productiva en el frente de la flota fantasma. El 30 de noviembre, la British Broadcasting Corporation informó que drones navales ucranianos impactaron exitosamente 2 petroleros en el Mar Negro. Los petroleros Kairos y Virat navegaban frente a la costa turca. Avanzando rápido, al 10 de diciembre, Ucrania lo volvió a hacer en esa fecha. Cable News Network reportó que el Servicio de Seguridad de Ucrania atacó otro petrolero de la flota fantasma en el Mar Negro, llamado Dashan. El petrolero navegaba bajo la bandera de las Islas Comoras y sufrió daños críticos. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, las imágenes de Cable News Network muestran una gran bola de fuego envolviendo al petrolero, al parecer, por el dron Sea Baby, que impactó la popa. Estos ataques no pasarían si la flota del Mar Negro estuviera activa. Ahora, los mismos drones que han convertido a esa flota en un factor irrelevante están dirigiendo su fuerza destructiva contra los otros barcos de Rusia. Putin está furioso por el nuevo enfoque de Ucrania en su flota fantasma. Novaya Gazeta informa que el presidente ruso ha amenazado con un bloqueo naval para aislar a Ucrania del mar tras los ataques al Kairos y Virat. Putin afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania cometen actos de piratería. La solución más radical sería aislar a Ucrania del mar, impidiéndole participar en actos de piratería. Espero que el liderazgo militar de Ucrania, su liderazgo político y quienes los apoyan, reconsideren si deben continuar con esta práctica. Las amenazas de Putin no son creíbles por el estado actual de la flota del Mar Negro para establecer un bloqueo naval. Ahora, los barcos que están escondidos en los puertos rusos tendrían que volver a entrar al Mar Negro. Si eso ocurre, sabrás fácilmente los próximos objetivos de los drones Megura y Sea Baby de Ucrania. Rusia no puede reforzar la flota del Mar Negro sin permiso de Turquía, que controla los estrechos y ha prohibido el paso de buques de guerra. Desde que Putin lanzó su invasión, es posible que Rusia utilice una combinación de drones aéreos, misiles y sus propios vehículos de superficie no tripulado para atacar los barcos comerciales de Ucrania. Pero eso no sería un bloqueo. Sería una escalada hacia ataques intencionales contra embarcaciones civiles que todo el mundo vería. Ni siquiera Putin y sus aliados tal vez se atrevan a hacerlo. No por compasión, sino porque realizar esos ataques sería un desastre para Rusia desde una perspectiva geopolítica. Mencionamos el Kairos y a Virat varias veces, pero no hemos entrado en detalle sobre cómo Ucrania logró atacar estos barcos de la flota fantasma. Puedes aprender más sobre lo que hizo Ucrania en nuestro video que cubre los ataques. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura de la situación en el Mar Negro y los últimos drones navales de Ucrania. Y gracias por vernos.